Hola, soy Mariel Peralta. Y yo soy Gabriela Curiel. Y esto es Clase Abierta. Hola, bienvenidos a nuestro episodio de Clase Abierta. Hoy tenemos una invitada que la verdad es que hemos coincidido en la vida un par de veces y la verdad es un mega placer tenerla. Hablaba con compañeras del trabajo y le decía, señor, estoy feliz porque ella viene al podcast y yo sé que va a ser un episodio rico para todos, para educadores, para padres, para todo el que nos vea. Entonces vamos a dejar que ella se presente, Brenda. Hola, bueno, de verdad muy agradecida de estar acá con ustedes. Dos maestras que están abriendo esta clase para compartir, entiendo que temas necesarios que las maestras necesitamos pues ahondar un poquito, ¿verdad? Claro. Bueno, soy Brenda Taveras, soy madre, esposa, tengo casi 14 años con mi esposo, pero de casado tenemos 12. Tengo 2 hijos, Javier y Juan Diego. Mis 2 chicos, creo que eso es lo primero, que creo que son mis primeros títulos, el ser mamá. Y después viene todo lo otro de todos los estudios que uno hace y demás. Yo me considero educadora, estudié educación musical, como algo totalmente atípico, ¿verdad? Que tal vez maestras no lo eligen como lo primero que quieran estudiar, pero a mí me decían, te va a morir de hambre si estudias educación musical. Educación y entonces musical. Entonces, no, pero verdaderamente pues seguí formándome porque esa pasión desde pequeñita, esa vocación supongo que les pasó también a ustedes que están acá y veo letreritos como de enseña con el corazón. El ser maestra, esa vocación empezó desde que creo que tengo uso de razón y jugaba con mis hermanas a ser maestra. Wow. Y entiendo que incluso yo recuerdo ver en mi casa, cuando yo tocaba piano y practicaba, una vez una vecinita tocó la puerta y digo, mira, pero enséñame a mí. Y desde chiquita yo estoy enseñando. O sea, que entiendo que sí, que es algo que me hace feliz. Muy feliz. Qué lindo. Bueno, Brenda, hoy estamos aquí con Brenda Brenda, además de que es súper en la música, actualmente está en un proyecto bastante interesante para nuestro país y para todos los educadores que nos observan. Y no sé si lo han escuchado, no sé si quieres comenzar hablando un poquito de este proyecto que tienes, así como que sabe todo el que nos vea y el que nos escucha, hacia dónde va dirigida nuestra conversación. Exactamente. Claro, bueno, yo les cuento, para yo hablar del proyecto que se llama Educrianza, primero tengo como que remontarme un poquito atrás y recordar qué pasa en el aula. En el aula, no sé si les pasa a ustedes, pero me di cuenta de que las maestras nos graduamos ya conociendo toda la parte académica, quedar en el aula, incluso los entrenamientos que nos dan, la mayor parte del tiempo de currículum, de cómo planificar, de cómo trabajar contenido, pero a la hora de la educación en la que no sé qué hacer con un niño que se porta mal o tiene comportamientos disruptivos, con un niño que se sube encima de una silla y comienza a hacer cosas que no debe de hacer, que molesta al compañero, que comienza a tener ciertos comportamientos que llaman la atención, pues aquí las maestras comienzan nuestro dolor de cabeza. Comienza nuestra queja y es algo recurrente que no solamente me pasa a mí, porque yo publico o hago un llamado de esto está pasando y todas las maestras levantan la mano. Sí. Dame estrategias, dame ideas, no sé qué pasa, no lo entiendo. Y esto viene mucho de que en la carrera nuestra, yo por ejemplo hice posgrado en educación inicial, tratando de entender también la otra parte de la moneda, no solamente la de música, y al entrar me doy cuenta de que no nos dan la suficiente capacitación psicológica no para diagnosticar,
pero sí para entender y buscar las formas de conectar con esos niños y niñas y adolescentes que tanto necesitan. Entonces, aquí, con esa idea, pues yo decido comenzar a buscar. Yo tengo una academia de música donde dirijo maestros, tenemos 300 y pico de estudiantes, y esos maestros también estaban en la misma, me preguntaban ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Y yo tampoco tenía las respuestas. Entonces, con esa incertidumbre digo, no, espérate, vamos a comenzar a investigar. Hago disciplina positiva, ustedes saben que hubo una ola de disciplina positiva y sé que muchas comenzaron a certificarse en disciplina positiva, pero la disciplina positiva se me queda un poquito corta porque nos dan la capacitación, si hay estrategias, comienza a ser una buena introducción, pero llega la parte del cerebro que no la toca la disciplina positiva. Entonces yo digo, no, espérate, falta más. Que al final es lo más importante, porque para tú saber tratar con este niño, tú tienes que saber cómo funciona su cerebro. Exactamente. Entonces, aquí entro y digo, no, vamos a ver qué más puedo hacer. Además de que ya no era un problema únicamente en el aula, sino también en casa como mamá. ¿Cómo puedo entender a mi hijo de 3, de 2, de 4, de 5, de 6? Y uno lo entiende como maestra porque la experiencia te va llevando a deducir y a entender esos procesos de desarrollo en el niño y la niña. Pero queremos el ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? O sea, no me dé teoría ya. Las maestras ya no quieren teoría. Las maestras ya no queremos que nos digan, mira, este es el cerebro y se ve así, no sé qué. No solo eso. La maestra quiere que le digan cómo puedo hacer que ese niño aprenda. ¿Cómo puedo hacer que ese niño aprenda? Y hemos iniciado por la pregunta errónea. Hemos iniciado por la pregunta de cómo hacer que el niño aprenda. Y esa no es la pregunta que debemos hacer. ¿Cómo conectar? Pues? ¿Cómo puedo conectar con ese niño? O sea, debemos de comenzar con la pregunta de conexión. Claro. O sea, la pregunta de qué le gusta, en qué le interesa. Y eso nosotros lo sabemos. Ah, no, pero conecta con él. Dile que le gusta, pregúntale eso. Pero se queda como hasta una primera clase. Hasta un primer encuentro. Hasta un primer momento. Conectar significa yo involucrarme en su vida, en su familia, entender qué pasa. Preguntarle cómo le fue en esa competencia, en esa clase que tenía esa tarde. Exacto. Y no solamente con el niño, con las familias. Porque el trabajo de nosotras llega hasta un punto. Y para tú poder ver resultados significativos, tú tienes que conectar con esa familia. Y tal vez no te corresponde porque no eres psicóloga, pero sí darle las estrategias a la familia que le funcionen y empatizar con esa mamá y ese papá. Totalmente. Y entonces, el sistema educativo está poniendo barreras con eso. Es decir, ya ahora es más, no, familia, educadora, y entonces si tengo que hablar con esa familia, yo tengo que hacer una reunión, un no sé qué. Y es verdad, las maestras necesitamos límites, necesitamos crear límites para no caer en el burnout. Pero también hay un punto importante e interesante de crear esos encuentros, más encuentros con esa maestra en donde puede involucrarse en la vida del niño y tener más conexión. Claro. Yo tengo, por ejemplo, yo he ido a batalles, ya me invitaron a un batalla aquí en la República Dominicana que se llama del Divino Niño Jesús. Y recuerdo que allá con la maestra Luz, que me invitó, la directora, estaba compartiendo con las maestras y a mí me llamó muchísimo la atención algo. Ellas tienen un momento del año, tienen 2 momentos del año, un primer ciclo y un segundo ciclo, en donde ellas no van a la clase, o sea, no se da clase ese día, se suspende la clase y ellas van a las casas de los papás. ¡Wow! Sí. Y entonces ellas tienen, le voy a decir, porque también nosotras nos quejamos de nuestra realidad tan cómoda. Sí. Nuestra realidad es muy cómoda. O sea, la realidad, entiendo que de la gente que escucha clase abierta. La realidad de una maestra dominicana, la mayoría de maestras dominicanas en el sector público, no es una realidad cómoda. Donde tú vas a tener un aire acondicionado, un proyector, un no sé qué, en donde tú vas a tener una computadora, todo el mobiliario. Y si tú dices, necesito un marcador, te dan 5. Sí. Eso no es la realidad. La realidad del niño y la niña dominicano no es esa. Exacto. La realidad del niño y la niña dominicana es escasez. Es necesito. Y ese niño conecta más
que aquel que lo tiene todo en la clase. 100%. Wow. Entonces, cuando nosotros cuando vemos esto, donde ellas sí dedican ese tiempo a ir casa en casa y ver realidades importantes y distintas en sus hogares de drogadicción, de violencia, porque no van a ver cualquier cosa. Claro. No, sí. O sea, en el hogar tú ves, tú notas qué está pasando. Aquí tú empatizas. Y yo creo que esa es la primera clave, el ser empáticos. A las maestras se nos ha olvidado el ser empáticos porque estamos agotadas. Estamos cansadas de currículum, de contenido, de que hay que cumplir unos estándares para que ese niño cuando salga llegue a ser el próximo que vaya a Harvard. Entonces, ok, queremos todo eso, pero también queremos niños felices, niños que tengan habilidades sociales, niños que puedan conectar con otros, niños que cuando los inviten a espacios como este se puedan expresar, porque no queremos robots. Claro. Entonces, al ver estas realidades puntuales, bueno, incluso hay casos en donde esas maestras tienen que reportar a Conani, porque ese niño no está en donde tiene que estar. Entonces, así mismo pasa así, pero yo conozco una escuela, un colegio particular dominicano de muy alto renombre que hace lo mismo. O sea, que tampoco es que estamos lejos. O sea, que me cuenta esta maestra, una amiga, Miss Gaby, ella me dice que ellos hace como un año están visitando en los preescolar, nivel preescolar, por lo menos de ese nivel, ese primer ciclo, las casas de sus papás. Wow. Antes de que inicie, y ahí notan muchas realidades. ¿Qué es la estructura de la casa? ¿Qué está pasando allí? ¿Papá, mamá está presente o no? ¿Quién educa? ¿Quién está? Entonces aquí se abren muchas preguntas, pero a la vez muchas respuestas. Wow. Porque cuando tú entras y ves a ese niño, ya yo sé de dónde él viene. De una vez. Ya yo sé, y ya yo empatizo, porque yo necesito ponerme en el zapato del otro. Pero una maestra cansada no se va a poner en el zapato de nadie. Claro. Ella va a cumplir, y ella va a lograrlo, y ella va a intentarlo. Y claro, hay un toque de vocación que hay que dar, o sea, y que tenemos. Hay alguna que lo tiene más encendido que otro, porque la llamita, el colegio tiene que encargarse, ¿verdad? Sí. De activarla. Pero ciertamente, al final, ¿qué pasa? O sea, la parte empática se va perdiendo por el cansancio. Entonces, caminando otra vez a Educrianza, yo al preguntarme tanto, por ejemplo, llegué a hacer el Instituto de Verano de Conscious Discipline, conocí muy de cerca a Leti Valero, que es buenísima, es amiga, comienzo a conectar también, a darme la apertura en las redes sociales, que eso sería otro tema, a darme la apertura en las redes sociales, a abrirme, no ser una isla que solamente yo recibo y le doy a mis estudiantes, sino que empapo a otros, pues entonces comienzo a conectar con más maestros, que es lo que ustedes supuestamente están haciendo aquí también, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Entonces, cuando pasa eso, pues comienza esa sed. Incluso hago maestría de educación emocional, la hago con mi socia, Lynn Glass, que es que viene en el mismo camino, pero en el lado madre, en su casa, con su familia, o sea, yo como escuela y ella como madre. Y nosotros no nos conocemos ni siquiera en la República Dominicana, nos conocemos en México. Wow. Para que tú veas que random es la cosa. Increíble. Entonces nos conocemos en México, comenzamos a conversar y yo digo, wow, pero nosotros tenemos que hacer algo. Una diosidencia. Entonces, ¿de dónde viene esto? Lynn trabaja mucho con comunidades muy vulnerables porque ella es embajadora de World Vision y también va a muchas comunidades de vulnerabilidad. Y aquí viene lo más importante. ¿Qué está pasando en República Dominicana? En República Dominicana hay un 65% de hogares y escuelas donde el niño y la niña sufre algún momento de violencia. Violencia o maltrato se puede ver en diferentes vertientes. Tú puedes tener maltrato físico,
que es ese maltrato en donde hay golpes, donde está el famoso arrodíllate ahí, quédate ahí, o te ponen un guayo. Hay gente que comenta eso. O sea, y eso no es alejado de nuestra realidad. No. Todavía los hogares nuestros, donde ustedes, nosotras tres, hay familias que hacen eso. Maltrato así, pero también hay otros tipos de maltrato. Está ese maltrato emocional, en donde hay manipulación, en donde hay amenaza, en donde hay grito, en donde hay invalidación emocional, y ahí sigue, ¿verdad? También que ese lo minimizamos. Pero ese es muy común, porque incluso en nuestras aulas actuales, o sea, uno escucha a los papás también como que si tú no haces esto, o sea, como que tú eres menos, tú de verdad, o sea, y o prepárate final, que te va a crecer rebelde si no lo tratas de cierta forma. Claro. Que es lo que están formando, o sea, para el futuro, o sea, no están pensando en que en un futuro tal vez este niño que le estamos diciendo eso probablemente va o a repetir el mismo patrón o peor. Exacto, o tal vez va a crecer con algún tipo de para sí mismo, o va a ser este niño que busca problemas en la calle, que en verdad, al final, no es lo que queremos para el futuro, y sobre todo me imagino que padres también, no es lo que quieren para sus hijos. Totalmente. Entonces, ese tipo de maltrato es común, y no podemos alejarnos como de la realidad padre. También tenemos que verlo con la realidad maestra. Sí. Porque cada una de nosotras cargamos una mochila, y en esa mochila dentro está todo lo que papá, nuestra mamá, nuestro papá, cuidador, persona que estuvo en contacto con nosotros, fue depositando. Sí. Y eso, nosotros nos damos cuenta. O sea, si estamos de esa manera, despertando conciencia a eso, nos decimos, oye, pero estoy replicando lo mismo que me hacía mi mamá y mi papá con este niño. Sí. O sea, ¿por qué estoy haciendo eso? O sea, y yo, por ejemplo, yo reconozco que yo me equivoco. Ahora ya no con los estudiantes, ahora me equivoco con mi empleado, con los profesores, ¿verdad? Sí, porque me pasa y me doy cuenta, óyeme, aquí hay algo que tengo que trabajarme. Aquí hay algo que tengo que sacar de esa mochila, pero la primer paso es hacernos conscientes de eso. Entonces, ese 65% viene también de esa violencia de abuso sexual infantil, que también abunda en el hogar. Tenemos padres que van y llevan a sus hijos a una prostituta para que tenga, no sé si esa palabra se podía decir en podcast, pero para que tenga algo porque hay que iniciarlo. Ya eso es abuso sexual. Claro. O sea, o cuando pasan cosas en el hogar, o en la escuela, o con una nana, o con un chofer. Entonces nos damos cuenta de que tenemos muchos niños, niñas y adolescentes muy vulnerables. Y muy en contacto con toda la información. Información a tu mano. Cada vez más. Entonces, por eso decidimos hacer Educrianza. O sea, Educrianza nace de eso. Y nace de esa pregunta. ¿Qué hago, profe? O sea, no sé, ahora todos los niños son autistas, o tienen TDAH, eso es verdad, o tienen no sé qué. Entonces las maestras diagnosticamos cosas que ni siquiera sabemos porque no tenemos respuestas. Y la verdad es que ni siquiera tenemos el poder o el derecho a diagnosticar a nadie. Totalmente. Pero yo entiendo algo. Yo entiendo a esa maestra que cuando está en el aula se siente sola, no sabe qué hacer, está en presión, no entiende lo que está pasando con ese niño o niña. Muchas veces no tiene el apoyo del centro educativo. No tiene el apoyo del centro educativo, pero si, por ejemplo, mira, hay que mandar a una psicóloga. Y esa psicóloga va un día. Ajá, y observa un ratico. Entonces, ese niño ese ratito se porta de maravilla. Ajá. Óyeme. Ese niño hizo el switch. Ajá. Y entonces nos dice, no, pero... Es muy frustrante. ¿Y dónde está? Actúa, vamos, dale. E incluso pasan momentos, yo siento, que el maestro es el que está ahí presente 24/7 con ese estudiante. Va el psicólogo. Puede ser que surja una situación, pero ¿qué pasa? O sea, el maestro es el que está lidiando con esto día a día. Entonces, no es lo mismo que venga una persona un ratito, lidia con la situación, al otro día va a pasar y no siempre el psicólogo va a estar en el curso. Y hay veces que los niños saben y no actúan de la misma manera cuando se sienten observados. Sí. Y son pequeños y aún así lo saben y se sienten observados. Sí, totalmente. Y por esa razón creo que hay una falta, ni siquiera de que tú te vuelvas psicóloga.
Porque la maestra no se tiene que volver psicóloga. Claro, se puede hacer un currículum un poquito más a la hora de universidad, de entrarle más. Un poco más de psicología. Más de psicología, más de educación emocional. Entonces, la parte de la educación emocional, integrar esa educación emocional, porque al final eso resume la disciplina consciente, la positiva, todo. Porque con la educación emocional tú le enseñas a los chicos, a los niños, habilidades para la vida. Lo que pasa es que no hay tiempo. No, y al final un niño que no está emocionalmente estable no va a aprender ningún contenido académico ni ninguna habilidad. Sí. Entonces hay que empezar por la raíz del problema. Totalmente. O sea, es perder tiempo para ganar tiempo. Perder tiempo, a ver, yo voy a contar esta historia, esta anécdota que pasó hace poquito. Mi hermana me llama, mi hermana tiene a una niñita, tiene 2 años, Daniela, mi sobrina, y me llama, mira, que yo no sé, pero en el colegio yo veo que ella tiene una amiga, que a mi amiga, a su hija, que está más avanzada que Daniela, no le están enseñando a leer ni a escribir y que no sé qué y talala. Y entonces yo le digo a ella, espera, vamos a relajarnos. A ver, lo primero es, un niño estimulado es un niño que va a aprender. Sí. Un niño que se le estimula, que se trabaja, que se le empapa de una serie de posibilidades, va a aprender. O sea, ella va a aprender a leer y escribir cuando sea su momento. Cuando sea su momento. Lo que pasa es que al final eso no vende. Los padres necesitan y quieren que se gradúen de preescolar con el ya sé leer. Escribiendo, ajá. Y el ya sé leer con la bandita, porque ellos vivieron esa historia. Sí. Todos nosotros, por lo menos en mi generación, vivimos esa historia. Entonces, esto nos choca. ¿Cómo que no va a leer y escribir? Pero ¿y qué va a pasar? Y sí, es necesario, ¿cómo se dice?, introducirlo y ver la forma, pero lo más importante es que su cerebro se estimule. Entonces, a lo que yo me refiero con la educación emocional también, es crear espacios en donde se estimule estas competencias. Esta competencia de autonomía, esta competencia social, de habilidades sociales, de poder resolver conflictos. ¿Cuántas maestras no nos quejamos diariamente? Es que él va 500 veces donde mí a preguntarme, profe, ¿qué fulanito me dio? Profe, ¿qué fulanito hizo esto? Profe, me quitó la mascota, profe, tal cosa. Entonces, si la profe todo el tiempo va y a resuelve el problema, claro, nunca él va a resolver. La maestra tiene, así como lo hace con matemáticas, así como lo hace aprendiendo la letra, tiene que actuar por repetición y tiene que ir con él y decirle, mira, dile esto, ahora es esto y ahora aquello. Entonces, si el niño va a entender, no va a entender a la primera, tiene que repetírselo miles de veces, como nosotros también nos pasa con la letra y con la matemática, eso es miles de veces y nos cansamos, ya la primera, pero ya yo te dije cómo había que resolverlo, pero es que esto no funciona, es que estos niños no saben, son una generación de cristal, ellos no entienden. Entonces entendemos que esto es rápido, porque estamos en la era de la rapidez. Dime, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Entonces, es lo que le decía a mi hermana, si está estimulada, va a aprender. Claro. Va a aprender. Necesitamos que los niños y las niñas, o sea, de nuestro tengamos con un 20% de nuestro esfuerzo, hay un 80% de resultado. Un 20% que le pongamos las maestras a la educación emocional en el aula durante la semana, habrá un 80% de resultado. Eso lo escuché hace poquito de un profesor de psicología, porque yo ahora estoy estudiando psicología. ¡Wow! ¡Qué chulo! Entonces por esa necesidad, pero es lo que te digo. Al final necesitamos niños y niñas que se le pueda entrar no solamente letras, números, académico, sino también la otra parte, que creo que es la que más estamos necesitando. La más humana. Porque me encantó algo que decía una invitada que va a Educrianza, Diana El Acem, ella es española, y ella dice, ella decía como que, mira, al final ahora tenemos inteligencia artificial, información no nos falta. Tú abres ChatGPT
y tú pones cuánto es tanto más tanto, qué es lo que tengo que hacer con mi casa, cómo se maneja esto, y te lo dice. Y crea cosas. O sea, yo tengo que pensar, en vez de usar mi pensamiento crítico, yo voy a ChatGPT y le digo, créame una canción con tal cosa. Claro, y te la va a crear. Ujú. Entonces, ya esa parte, mira, ya está casi cubierta. Vamos ahora a resolver la otra, porque la humana no la va a tener, la emocional no la va a tener ChatGPT. La emocional la tenemos nosotros. Entonces, si nos desconectamos, ¿a dónde vamos a llegar? Entonces, esa es la idea con Educrianza. La idea con Educrianza es un espacio, porque como dice Educrianza, entendemos que es solo crianza, ¿no? Un espacio donde educadores, maestros, psicólogos, entonces padres, todo el bizcocho que está en el cumpleaños de ese niño y esa niña, y que ese niño y esa niña come y palpa y desgusta cada día, pueda estar en Educrianza y pueda formarse. Por ejemplo, yo anunciaba Educrianza a mi grupo de la universidad y ellos entendían que era de crianza y que había que ser papá. Eso no es para ser papá. Es que esto es, tú quieres ser psicólogo, nosotros vamos a tener un panel de psicólogas donde van a hablar de las diferentes formas de terapia de juego, la terapia cognitiva, que hay veces que los papás no entienden eso, y ni la misma maestra a veces sabe cómo es eso. Entonces, sacar un poquito el tabú de si ese niño necesita ir a terapia, pueda ir a terapia. Claro. Y asimismo también el tabú de no todos los niños que están en tu aula, aunque se muevan, tienen algo. Definitivamente. ¿Okay? O sea, es las dos cosas. Sí, o sea, y comprender que también hay cosas que van con parte de su desarrollo. Porque ya se está también como tildando a los niños con cierto tipo de conductas de que, mira, hace mucho esto, es parte de su etapa de desarrollo. A los 2 años se espera que haga esto, a los 4 se espera que haga esto. Y yo recuerdo que en la carrera de educación nos recalcaban mucho esto, de que un niño no necesariamente tiene un diagnóstico. O sea, hay que evaluar demasiadas áreas en ese niño para poder llegar a un diagnóstico. Hay que ver cómo es en casa, qué patrones él ve, o sea, en lo que sea, en los muñequitos, con los padres, con los abuelos. O sea, hay que evaluar tantas cosas que uno no puede decir, este niño tiene esta condición, porque hay muchas áreas que no estamos viendo como docentes. Y al final es un duelo para un papá. Un papá o una mamá que tú le digas, mira, yo creo que ese niño es autista. El papá que te va a mirar, el papá cree en ti. Sí. El papá entiende que tú eres su formador. O sea, él está depositando la vida de su hijo a esta maestra que le diga eso. ¿Qué va a pensar? Es que es como un mensaje especial a docentes, como, atención docentes, por favor, usted no diagnostique, no le dé informaciones a los padres. Sensibilícese un poco también, porque hay veces que sueltan informaciones. Ok, hay veces que uno, no es que hay que disfrazar la información, pero también empatizar con esa mamá y ver cómo uno se lo dice de la mejor manera. Y orientarse. O sea, entiendo que los colegios tienen su departamento de bienestar, tienen su psicóloga ahí que está ahí dentro. O sea, orientarse, hablar con ella. Para mí, de mis mejores amigas que tengo en donde trabajo, es Paola Montaz, psicóloga. Y que siempre le consulto, que siempre la llamo, que siempre le pregunto, e incluso va a estar en el panel de Educrianza. ¿Por qué? Porque sé que yo no puedo sola, yo no me sé nada. Yo no sé nada de conductual. Claro, yo sé en base a lo que se enseñó en la universidad, en base a 2 materias de psicología que me dieron en la universidad y en base a la experiencia de aula, de ver, de la observación. Pero al final nos quedamos cortas, las maestras, en ese sentido. Sí. No en el otro. En el otro somos buenas. Ok, bueno, en la mayoría. Sí. Bueno, yo quería tomar también este espacio para que tú, como que si tú puedes aclarar esta diferencia, tal vez, si existe una diferencia entre lo que conocemos como disciplina consciente y disciplina positiva, o tal vez esto que tú... Crianza respetuosa. Crianza respetuosa o crianza positiva. Bueno, todos están como en el mismo barco. ¿Ok? Como si fuera que tengo director, capitán, pirata, los navegantes y demás. Sin embargo, cada uno tiene como una corriente distinta. Por ejemplo, lo que hablaba de disciplina positiva, que te va a dar muchas herramientas, va a hacer conciencia esa maestra de, mira, tenemos que empezar por nosotras.
y tenemos que ver qué se puede hacer en el aula, o sea, lo trabaja. Luego está esa disciplina consciente que realmente inicia con Becky Bailey. Incluso hay también una parte de padres, pero no la hace Becky Bailey, es otra corriente, pero es como del mismo barco, ¿verdad? Pero va lo mismo, va a trabajar esto de la no violencia, del respeto, de una crianza, una educación en donde yo puedo escuchar a ese niño, esa niña, y no solamente, no, esto es lo que se va a hacer y punto. Porque así nos han educado. No, es que esto es lo que se va a hacer y punto. En mi casa se hace eso. Y no es así, o sea, mis hijos tienen sus ideas. Y es buenísimo que tenga sus ideas. Claro, tomarlo en cuenta. O sea, es buenísimo que tenga su idea porque él está ahí trabajando su cerebro ejecutivo, diciendo, espérate, yo puedo hablar contigo, puedo negociar, puedo comentarte qué resoluciones de conflicto yo tengo con lo que yo quiero. Por ejemplo, a mí me da mucha risa porque Javi es muy astuto. Y Javi cuando nosotros tenemos de regla en casa, un acuerdo de que solamente los viernes, sábado y domingo se puede ver el dispositivo y una hora. Incluso tenemos una aplicación que se llama Our Pad en donde se bloquea. Entonces, por ansiedad lo pusimos porque él todos los días, mamá, yo puedo ver el iPad. Y yo le dije, bueno, mira el iPad. Ya cuando estaba con el Our Pad, él podía punchar el iPad, pero no podía ver aplicaciones. Entonces tú puedes ver el iPad, todo lo que tú quieras. Entonces, él me decía, pero mamá, ¿y qué tal si yo lo veo en vez del sábado? Si yo lo hago el martes, si tú me quitas sábado. O sea, ese tipo de interacción debe de pasar en casa. No podemos tenerle miedo a nuestros hijos. O sea, debe de haber diálogo. Entonces, creo que esto es lo que hace que esa disciplina consciente, positiva, todas esas ramas que van en el mismo barco, la gente le tenga miedo. Y diga como que no, es que aquí se hace lo que yo diga. Y esta es mi casa, y aquí yo estoy pagando, y aquí no sé qué. Pero al final tú vas a tener un enemigo porque tú vas a tener a alguien que te tiene miedo y va a hacer lo que tú dices. O que al final va a estar cansado de ti. No, y cómo va a crecer ese niño, cómo va a ser cuando sea un adulto. Va a ser un niño que va a ser un adulto que va a esperar todo el tiempo que le digan qué hacer, no se va a sentir seguro cuando venga con nuevas ideas, no necesariamente se va a sentir escuchado cuando necesite que lo escuchen, no se va a sentir cómodo expresándose, entonces va un poquito más allá también. Y ahora escuchándote hablar, ¿qué tú le dirías a los padres que de repente pues no necesariamente manejan tanta información, porque lo hacen tal vez desde la ignorancia o de que no tuvieron esas herramientas cuando eran pequeños, pero que sí entienden que darle la oportunidad al niño de elegir es perder el control como mamá o como papá? Como te estoy dando la oportunidad de elegir, pero no necesariamente tú tienes derecho a elegir, porque aquí tú haces lo que yo diga. Claro. Mira, y eso podemos también extrapolarlo al aula. O sea, esa maestra que no quiere, o sea, es lo que yo diga. Incluso la parte de las reglas, son estas mis reglas. Yo no puedo, pero vamos a hacer acuerdos. Y que ese niño, esa niña, diga, mira, yo me gustaría que este acuerdo se coloque. Claro. Y que haya una interacción. Entonces, ¿qué pasa? Yo entiendo que lo primero es, como tú dices, desde la ignorancia, desde un reel, desde o sea, ahora el medio de ¿cómo se dice? De aprendizaje de las personas se ha vuelto ver redes sociales. Instagram, TikTok. Entonces, por ejemplo, y se creen todo lo que ven también. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner un reel de algo que esté demandando y si alguien escribe, pero que yo no estoy de acuerdo con eso, tú puedes no estar de acuerdo con eso. Y yo estoy, o sea, estamos abiertos a dialogar. Pero eso es un reel de 30 o 40 segundos. O sea, ¿qué hay detrás de todo eso? No es alguien que se está inventando la cosa. O sea, ¿qué hay detrás? Entonces, entiendo que lo primero es formarnos. O sea, lo primero es el interesarnos en, yo quiero ser una mejor mamá, yo quiero ser una mejor maestra. Déjame buscar, déjame indagar. A ustedes yo supongo que no son mamás ninguna de las dos todavía. No, todavía no. ¿Verdad? Se ven muy jovencitas. Pero cuando a ustedes les toque ser mamás, ustedes van a entender algo. Ustedes van a entender, wow, ya entendían el amor de mamá porque las maestras tenemos un amor de mamá que estamos cultivando en el aula. Y luego van a decir, wow, ahora entiendo más esa mamá que me pedía esto, que me pedía aquello, que era exigente conmigo, que me decía, ¿por qué no le mando una fotico? Porque tú, ¿cómo va a querer? Ay, pero yo quiero saber cómo está. Claro. Entonces, el primero es la formación.
formarnos, comenzar a hacer cursos. Hay muchísimos cursos en línea. O sea, no tenemos que esperar a que venga una capacitación de disciplina consciente que cueste tanto para invertir. Uh-huh. Los maestros no queremos invertir. Uh-huh. No queremos invertir. Lo sé porque el año pasado en Educrianza, quienes más fueron los padres. Sí. No fueron maestros. Fueron 190 y pico de maestros. Pero los otros 300 fueron padres. Papás. Uh-huh. O sea, que a los padres les interesa esto. Claro que sí. A papá y a mamá, el papá de hoy es muchísimo más presente que nuestros padres. 100%. Uh-huh. Y la forma de corregir de los papás, que bueno, llamamos corregir porque así es que siempre, pero la forma de que ellos lo hacen es mucho más comprensivo. Y por lo menos yo lo veo con mi hermana que tiene 2 hijos, y la forma que ella lo entiende y lo busca entender, y eso, o sea, nuevamente, ella ha estado aprendiendo de las redes, porque ella no es educadora ni nada por el estilo, pero uno ve la confianza que tiene ese niño con ella, por ejemplo, o cómo ella trata de validar sus sentimientos y no como ignorarlo por completo. Y eso es como tan bonito que los papás de ahora, y yo creo que lo que vienen en camino también, como de la generación de nosotros, bueno, estamos interesados en no ser como los padres que teníamos. Súper interesados. Y yo creo que eso viene también de el interés que hay más hoy en día en nuestra generación de sanar de repente heridas. Bueno, tú decías, todo el mundo viene con una mochila. Viene con el interés que tenemos de abrir esa mochila y hurgar y ver qué hay. Exacto. ¿Qué es lo que yo traigo en mi mochila? Exacto. Y entonces está el otro tema de trabajar en equipo. O sea, incluso cuando en la educrianza nosotros vamos a tener una pareja que son psicólogos, y ellos van a estar hablando de cómo podemos, aunque vengamos de realidades distintas, de vidas de tu mochila y de mi mochila que se juntó, entonces, ¿cómo yo puedo educar a un niño sano? Entonces... Eso puede estar demasiado chulo. Entonces, aquí, esta parte de crear equipo debe de también crearse con la escuela. Sí. O sea, y por eso es educancia, porque es un triángulo amoroso. Aquí el triángulo amoroso sí funciona. Un triángulo amoroso, claro, entre papá, mamá, ¿verdad? La escuela y el niño. Entonces, en donde hay una comunicación y donde yo confío en esa escuela, porque esa es otra, ¿verdad? Yo confío en esa escuela, a quien yo le estoy pagando el dinero, no nada más para criticar a la escuela, para decirle a la escuela, sino para también unirme a ella y decir, no, espérate, vamos a mejorar, vamos a hacer cosas, vamos a hacerlo distinto. Porque mi hermana, cuando el tema de mi hermana, ya estaba a punto de sacarla de la escuela, y yo, pero espérate, mija, ¿a ti te gusta ese colegio? ¿Y tú, te gusta el colegio? Me encanta. ¿Cómo te has sentido? Me reportan todo súper bien. ¿Y tú la quieres sacar porque tal vez haya algo que no te guste? Habla con la escuela y dile, mira, vamos a trabajar un poquito más con la lectoescritura, que no sé qué. Pero no es de 2 años. Pero era la idea. Okay. O sea, los padres están en afán. Los padres quieren resultados. Entonces, eso, formación, trabajo en equipo y no juzgar la crianza o la educación respetuosa porque, es que eso es una tontería, eso es sin límite, no sé qué. Primero investiguemos. Primero detengámonos a decir, espérate, yo quiero ver qué es lo que es. Y luego podemos decir, mira, esto es un negocio, esto es un no sé qué, o sea, y saquemos cosas. En mi caso, en mi casa, mi esposo era nada de disciplina positiva, consciente, ni nada de eso. Nada que ver. Sin embargo, a medida que él veía resultados en los niños, en nuestra casa, y veía cómo yo lo manejaba, qué hacía, y luego él yo le mandaba reel, porque así que uno se comunica ahora. Claro, reel, claro. No sé qué. Entonces él fue viendo, leyendo, porque muy autodidacta, y comenzó a hacer. Él lo hace mejor que yo. Wow. De verdad, él lo hace mejor porque yo a veces llego cansada y explotada, y a veces digo, claro, dame una mano ahí. Claro. Entonces, él lo hace mejor que yo ya. Entonces, es eso. Es abrirnos a. Yo siento que cuando tú comienzas a conectar con el niño, cuando tú comienzas a ponerte en su lugar, cuando tú comienzas a ver más allá de lo que tú estás viendo tal vez conductualmente, que el niño te está expresando, que no te lo puede decir en emociones, se logran cosas maravillosas. Sí. Y yo lo digo porque me ha pasado. O sea,
Actualmente yo no trabajo con esto de crianza positiva, pero sí trabajo con el conscious discipline, que va muy, tú dijiste, de la mano. Ajá. Entonces, voy a contar una anécdota, por ejemplo, que me pasó, y era un niño, y creo que lo dije en uno de nuestros episodios, el niño que se trancaba en una esquina. Y cada vez que él llegaba, él se trancaba en una esquina. Y cuando él tenía que hacer un trabajo, se trancaba en la esquina. Y para él era mucha frustración. Y yo decía, pero Dios mío, ¿qué es lo que le pasa a este niño? Y, o sea, ven, o sea, y no servía de nada el coger un minuto de break para que terminara. No funcionaba, no lográbamos nada. Y fui a este curso de Conscious Discipline con Leti. Y comencé a ver más allá. Entonces, comencé a poner en práctica, a partir de ese lunes, comencé a poner en práctica todo. Obviamente, no fue de un día para otro. Claro, tomó semanas. Pero el resultado de ese niño, o sea, ese niño, eso fue hace 2 años, y ese niño todavía ahora mismo tiene alguna situación emocional, y él va donde mí a buscarme, me dice, es que estoy triste porque no me gusta esto y no me gusta aquello. Entonces, como darle este lugar seguro de que su emoción es validada, que es válido tú sentirte así, pero tenemos que buscar una solución a este sentimiento. O sea, claro. es maravilloso. Claro. Como Disney. Trabajar esa gestión emocional y que ellos puedan no controlar la emoción. Porque controlar la emoción viene de reprimir esa emoción, esconderla, apretarla. Sino de sentirla. De transitarla. Y gestionarla. Exacto. Y buscar la forma de... Ajá. Y decir, óyeme, pero ¿por qué yo me estoy sintiendo así? ¿Y qué cambio físico hay en mí? ¿Y qué está pasando? Esa conciencia, darle vocabulario, darle nombre y ir gestionando y ir llevando la respiración o no sé qué. Entonces, yo creo que es eso. Nosotras las maestras a veces entendemos que sabemos ya mucho y que ya un padre a mí no me puede enseñar. Los papás te pueden enseñar muchísimo. Sí. Y los niños, hasta. Entonces, llegar a abrirnos y decir, no, espérate, vamos a ver qué hay nuevo. Mi país, ¿qué tiene? Mi país tiene Educrianza. Mi país tiene Educrianza. Vamos a apoyar Educrianza. Porque a veces queremos irnos fuera, hacer las cosas fuera. Yo me he ido fuera. Yo fui fuera a hacer Conscious Discipline. Porque no había aquí algo como de... Porque, por ejemplo, Conscious Discipline, algunos colegios contrataban y era como exclusivo. Tú sabes, pero no había de... Para apertura al público. Entonces, así mismo, como uno también apoyar lo nuestro. Y lo nuestro viene no solamente con personas nacionales que van a estar aquí, que somos buenos. Al final, yo le voy a decir algo. Nosotros hicimos la maestría en educación emocional como dominicanas, Lynn y yo. Y ahora nosotros somos profesoras de la maestría. O sea, lo que te estoy diciendo es que a veces el dominicano, ese complejo de Guacanagaric, ¿sé qué le dicen? Nosotros rompimos. O sea, nosotros dimos lo máximo porque el dominicano da lo máximo. Cuando se prepara, lo hace bien. Y da lo bueno. Entonces, tenemos que apoyar lo nuestro. Claro que sí. Tú sabes, entonces yo los invito a que participen. Y yo espero que todo el que nos vea, Brenda, vaya para allá. Incluso nosotras mismas. Yo quisiera como mover cosas de agenda para poder ir de verdad. Sí. El 9 de noviembre va a ser eso. Va a ser en el auditorio de la UNFU. O sea, es un auditorio cómodo. Ahí van a estar 500 personas. O sea, abierto a 500 personas. No es un congreso para nada aburrido. Va a ser muy experiencial. Con dinámicas y demás, pero también con muchas estrategias, que se vayan con el how to, o sea, cómo lo hago, que eso es lo que la maestra y el papá quieren. ¿Y qué horario tiene? ¿Dónde pueden conseguir taquillas? Todo eso. Bueno, mira, el horario es de 7 de la mañana, de 8 de la mañana, aunque va a estar abierta a partir de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Es un día completo, tiene 1 hora y 30 de almuerzo, de break, pero es todo ese día. Nosotros vamos a estar allá compartiendo con 3 expertos internacionales. Va a estar Javier de Jaro, que es psicólogo español. Él viene a hablar sobre asertividad y sobre cómo marcar límites en la infancia. Va a estar también con nosotros Rocío Espinosa, ella es de Costa Rica. Yo la conocí cuando viajé allá y ella extraordinaria en la neurociencia. Ella va a estar hablando sobre cómo trabajar emociones con estudiantes con autismo,
TDAH, etcétera. Y entonces, estudiantes neurodiversos. Y entonces, está Diana Assem, que va a hablar de adolescencia, porque a veces nos quedamos como infancia. Pero ¿qué pasa? El siguiente claro, ese es el más difícil, dicen. Exacto. Y luego tenemos los expositores nacionales, que ahí comenté la pareja José Rosado y Leonor Cruz. Vamos a estar Lynn y yo, va a estar el doctor proactivo y va a estar Margarita Hensen, que la conoce, claro, de didáctica, que es un referente genial. educativo, sí, genial. Número 1. Y entonces el panel de psicólogas, así que ya saben. Chulísimo. Eso está súper divertido. O sea, que no hay edades, o sea, por ejemplo, para maestras y padres que tienen bebés, también les aplica Claro que todas las edades. ¿Por qué? Porque lo bueno de los bebés es que tenemos un Canva en blanco. Claro. O sea, para tratar de cometer los menos errores posibles, lo vamos a cometer. Pero ese inicio, ¿verdad? De tengo esta oportunidad de hacerlo distinto. Claro. Entonces, creo que con formación, aún más. Claro. Como bien tú dijiste, ¿verdad? Porque ya tú estás formada en eso. Cuando te toque a ti las toque a ustedes tener a sus hijos, el cambio va a ser distinto. Claro. Bueno, y yo trabajo con eso. Yo vivo en Punta Cana, doy estimulación temprana, pero hago un trabajo muy de cerca con las familias, más que con el bebé. Y ha sido espectacular ver cómo estos padres, bueno, justo lo que estábamos hablando, padres de esta nueva generación que están dispuestos a soltar lo que traen en su mochila para darle las mejores oportunidades a sus bebés. Así es. Así que no se pierdan Educrianza, vayan, hagan las agendas, arréglenla para que el 9 de noviembre. El 9 de noviembre pueden entrar a www.educrianzard.com. Brenda, da tus redes nuevamente para que te sigan. Bueno, todos. en mis redes, Brenda Taveras, ahí yo comparto realmente contenido para maestros, para padres también, porque hay muchos abuelas, padres, tíos que me siguen, pero específicamente para maestros que están en aula, que quieren trabajar educación emocional, que saben de música también. Tengo ese toque de música, porque aunque la vida me ha llevado, yo me dejo llevar, mis redes sociales son yo, o sea, Brenda. Si cambio, digo, ahora quiero ser arquitecta, pues cambio. No creo que vaya a pasar eso, pero sí, eso es como lo que comparto. Tu esencia. Genial. Bueno, ya saben, Brenda tiene una academia de música también, así que si tienen chicos, chulísimo. pueden buscarla ahí también. Muchas gracias. Bueno, pues gracias por venir. De verdad que ha sido un momento espectacular. Siento que nos quedamos muy cortas. Ay, sí. Teníamos tantas preguntas. Tienes que volver. Ojalá que Brenda nos pueda abrir otro pedacito en la agenda y venir a hablar de otros. Sí. Espectacular, Brenda. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Brenda. Que sí. Gracias a todos los que nos vieron. Denle like, compartan y nos vemos en la próxima. Bye.